Y efectivamente lo has definido tú muy bien. Lo primero que tenemos que tener claro a la hora de montar un restaurante es el concepto. ¿Qué tipo de restaurante quiero montar? Tenemos que tener claro qué tipo de restaurante, qué tipo de establecimiento de hostelería. Estamos hablando de que montar un restaurante no tiene que ser difícil y cómo hacerlo, pero al final es extensible a cualquier tipología de negocio de hostelería que queramos montar. Aunque mencionamos varias veces a lo largo del podcast la palabra restaurante, pensad, los oyentes, podéis pensar todos que nos referimos a cualquier concepto de hostelería, cualquier negocio de tipología de hostelería que queramos. Efectivamente, lo más importante es tener claro el concepto. ¿Qué tipo de concepto quiero montar? ¿Qué tipo de restaurante? ¿Qué tipo de comida? ¿Qué tipo de cliente? ¿Cómo va a ser el restaurante que estoy imaginando para poder montarlo? Eso es importantísimo. Cuando hablamos de concepto, la palabra concepto y la palabra conceptualización puede ser muy amplia, incluso muy filosófica, podríamos decir, pero al final se trata de plasmar en negro sobre blanco, es decir, poner en una hoja cómo quiero montar ese restaurante, cómo va a ser, qué comida va a tener, qué colores va a tener, cómo se va a llamar, cómo va a ser el público que va a entrar. Eso es conceptualizarlo, eso es poner el concepto en un papel, en negro sobre blanco, y teniendo clara ya un poco esa idea, efectivamente estamos dando el primer paso para montar un restaurante. Pensar lo primero es cómo lo quiero montar, cómo se va a llamar, qué tipo de comida voy a dar, en qué zona voy a montar, qué quiero montar en un restaurante. Porque muchas veces al final comemos fuera de casa y creemos que como comemos fuera de casa, pues tenemos una idea de que voy a montar este tipo de restaurante, pero no se trata solo de voy a montar este tipo de restaurante, tienes que ver dónde lo vas a montar, qué tipo de público pasa por allí, en qué zona está, con qué frecuencia pasa público, todo eso te sirve para empezar a definir si el restaurante que de alguna manera has pensado es lógico montarlo en esa zona o no. Y aquí es donde entramos en un aspecto que es importantísimo, que es la ubicación de un restaurante. Es importantísimo porque tú tienes que pensar qué tipo de restaurante voy a montar, qué quiero transmitir con el restaurante que voy a montar, a qué tipo de público voy a querer llegar. Y eso está muy bien que te lo pregunte, pero quizá lo principal o lo primero es, una vez que has definido el concepto del restaurante que quieres montar, es dónde lo voy a montar. La ubicación es fundamental a la hora de decidir qué concepto de restaurante voy a montar, porque efectivamente puedes tener una idea de un concepto muy bonito, muy diferente, muy tal, pero tienes que ver dónde lo voy a montar, porque la ubicación ya de por sí te va a decir si el restaurante va a ser rentable o no, si va a tener público objetivo o no, si va a tener la frecuencia de paso que tú piensas, si vas a poder dar el tipo de comida que tú piensas. Es importante que pienses dónde lo voy a montar, la ubicación. Y en este sentido, lo primero que tienes que hacer es conocer bien la ubicación, estarte allí durante mucho tiempo, analizar qué tipos de restaurantes hay en la zona, qué tipo de clientes hay en la zona, qué pasa en el día a día alrededor de esa zona, de lunes a domingo, porque es importante que se conozcan los 7 días de la semana en función del concepto que vayas a abrir, porque a lo mejor vas a montar un tipo de restaurante que está pensado mucho para los fines de semana y a lo mejor es una zona más de ejecutivos o de zona de trabajo, de oficinas, que resulta que los fines de semana pues no trabaja. O estás pensando en un concepto de comida o en un estilo de presentación de comida que no va muy asociado con la tipología de clientes que hay allí, con lo cual también tienes que pensarlo muy bien. O estás pensando en un estilo de comida que el precio final que tú has pensado por cómo lo vas a decorar, por cómo lo vas a presentar, por el tipo de cocina que vas a hacer, por el tipo de vajilla que vas a poner, tiene unos precios que resulta que en esa zona no es un precio acorde con lo que el cliente está dispuesto a pagar o espera pagar. Con lo cual es importante que tú hagas una idea de negocio, pienses en el concepto, cómo lo voy a montar, qué quiero transmitir, ya lo tengo. Bueno, pues ahora voy a ver en qué zona lo voy a montar. Es importantísimo conocer la zona y luego, pues, como decía, conocer los 7 días de la semana, los diferentes horarios, visitar, por supuesto, varios locales, ver las ubicaciones y además conocer bien qué pasa alrededor de esa zona en el día a día, porque muy importante saber si van a hacer una obra o no que te va a limitar el posible paso de clientes que tú puedas tener. Si estás pensando que estás en una zona pues de, no sé, de ejecutivos, porque resulta que hay un edificio de oficinas o un colegio mayor, una tipología de cliente determinado y a lo mejor resulta que por lo que sea, pues ese edificio de oficinas se va a trasladar. Resulta que todos esos clientes potenciales que tenías ya no los vas a tener. O habías pensado poner un negocio fresco, joven, dinámico, porque resulta que hay pues un colegio mayor importante con un número de clientes considerable, de clientes potenciales siempre, y resulta que ese colegio mayor, por lo que sea, se va a cerrar.
o va a cambiar de ubicación, o incluso va a cambiar, no sé, van a hacer una obra que va a limitar los clientes que vas a tener y además van a cambiar de tal forma el colegio que la entrada que ahora tienen por una zona va a pasar para entrar en otra, porque la zona nueva va a pasar a ser una zona de acceso de proveedores, de maquinaria, de lo que sea, un escenario en ese colegio mayor. Y todo ese flujo de clientes que tú tenías, pues efectivamente resulta que ya no está, ya lo tiene más difícil, porque van a cambiar simplemente, imaginaros que el colegio le van a dar como una vuelta y ahora circulaban muchos pues jóvenes profesores por una determinada zona y ahora resulta que van a entrar por la zona de atrás, por lo que sea, o porque van a convertir la tipología en este caso, de alumnos que tienen. Es importante que conozcamos muy bien la zona para ver si esa zona se adecua con la idea que nos hemos hecho, con ese concepto que tenemos pensado, y al revés, si el concepto que tenemos pensado va muy bien con la zona. Por eso la ubicación, la zona, es una de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Dónde quiero montar mi negocio? Sé qué negocio quiero montar, lo he pensado, ¿no? Yo si voy a montar una tienda de bicicletas, no la voy a montar en el desierto, le voy a montar en un sitio donde puedan pasar bicicletas. Pues un restaurante pasa igual. Ya sé qué quiero montar, ya tengo claro el concepto y me lo imagino y sé lo que quiero transmitir. Decídete a ver, a buscar bien la zona, a analizar bien la zona, a conocerla, la zona presente y la zona futura, aquello que vaya a pasar en un periodo de tiempo que pueda afectar a lo que es la línea de tu negocio. Que es importante. Yo no sé si estás conforme con esto, si quieres aportar algo en este sentido. Sí. No, a ver, estoy totalmente conforme. Quería aportar que cuando hablamos antes del cuento de hadas y tal, es que sí, que está bien que pensemos la imagen de lo que queremos construir, pero que cuando estamos queriendo montar o estamos concentrados en trabajar en montar nuestro restaurante, tenemos todas las posibilidades abiertas del mundo. Y entonces la ubicación solo la podemos elegir antes de abrir. Una vez que ya hemos abierto, sí, te puedes mover, puedes buscar soluciones. No quiero tampoco desanimar a los que estén ya ubicados en un sitio, pero es que antes de abrir el negocio, que es el tema que estamos hablando hoy, ya podemos elegir esto, ¿no? También luego, pues claro, dependiendo de la zona tendremos unos costes más altos, más bajos, porque al final todo está relacionado. Pero es que de la misma forma que en una buena zona el alquiler puede ser más alto y en la otra puede ser más bajo, también nos está dando un indicador de por qué está siendo más alto, porque hay más posibilidades de trabajo y más posibilidades de generar luego ingresos a posteriori, ¿no? Entonces es importante que antes de empezar, que, pues bueno, escuchemos muy bien a todo lo que nos está contando Pedro, porque es la oportunidad única antes de montar un negocio, sobre todo de la hostelería, que depende tanto de la ubicación, del sitio donde está, y es importante que le prestemos atención. Es una oportunidad única. Sí, efectivamente. Además, has comentado algo, has puesto pues, un tema que es interesante decirlo, que efectivamente, por supuesto, a la hora de elegir el concepto y a la hora de elegir la ubicación, indudablemente habrá un precio, en este caso un precio de alquiler. Pero también es cierto que un precio de alquiler alto no necesariamente nos tiene que llevar a desechar ese posible local. Precisamente un precio de alquiler alto, a lo mejor lo que nos indica es que es una zona que está dispuesta a pagar más porque es una muy buena zona comercial, una muy buena zona de paso, una zona con muchísimo potencial, con lo cual muchas veces el alquiler no tiene que ser necesariamente lo que nos limite a la hora de decidir si queremos o no coger un local o si podemos o no coger un local. Indudablemente, aunque hablaremos luego un poquito más adelante de ello, hay que hacer una cuenta de resultados, hay que hacer un plan de negocio del restaurante, plan de negocio de aquello que vas a montar. Os comentaba al principio que un restaurante es un negocio y que como tal hay que tratarlo. Entonces, en este sentido, pues sí, hay que hacer un plan de negocio y claro que tienes que saber cuánto te va a costar el alquiler, pero no necesariamente un alquiler elevado, que no necesariamente caro, no necesariamente un alquiler elevado automáticamente te tiene que llevar a rechazar eso. Valora por qué vale más que otros locales, seguramente sea una zona de mejor paso, una zona de mejor ubicación, de mayor flujo. Todo eso es lo que hay que analizar. También es verdad, y antes os comentaba, que es bueno conocer la zona, que si tienes una idea de una zona donde vas a montar, pues bueno, que de alguna manera vayas apuntando los precios de los alquileres y cada cierto tiempo, de alguna manera, pues vayas viendo esos precios de alquileres. Y por lo que sea un alquiler sube con mucha frecuencia o baja con demasiada frecuencia y baja muy drásticamente el precio, eso también tiene que ser un indicador de que a lo mejor pasa algo en esa zona. También es bueno que se lleve pues, un histórico de los determinados alquileres en una zona donde más o menos tenemos pensado montar el restaurante, porque también nos va a servir de indicador de qué puede pasar o no en esa zona. No solo el precio del alquiler, sino la variación de precios que pueda haber
la frecuencia que pueda haber en esa variación de precios o no. Importantísimo. Antes no lo he comentado, pero siguiendo con la ubicación lo voy a decir. También tenéis que pensar que muchas veces hay muchos locales disponibles y decir, pues me voy a venir a esta zona porque hay tantos locales que es verdad que puedo elegir entre uno, otro. Bueno, pues a lo mejor resulta que eso es un indicador de que en la zona puede pasar algo. O sea, tan preocupante es que no haya ningún local y tengas que pagar una barbaridad o muy por encima del precio de mercado, como preocupante puede ser que haya tantos locales para elegir y digas, jolín, fíjate, es que puedo elegir 5 o 6 en esa calle, tengo tanta suerte, fíjate, esta calle que me gustaba tanto, tengo una suerte, tengo 5 o 6 locales para elegir, lo que no hubiera pensado nunca, fíjate qué suerte. Bueno, pues eso también es un indicador de que a lo mejor en esa zona o pasa algo que no ves o va a pasar algo a futuro, lo que decíamos, una posible obra, un cambio de clientes, un cierre en Colegio Mayor, el cambio de la oficina de ejecutivos que comentábamos antes, o sea, todos los indicadores, al final hay una frase que es decide con datos, y esto también son datos que te van dando de si el restaurante estará bien ahí o no. A lo mejor tu concepto es muy bueno y tu oferta es muy buena y el servicio es muy bueno y lo has planteado todo muy bien, pero, jolín, igual la zona resulta que al final no es tan buena como pensabas porque antes había muy poca disponibilidad de locales y ahora resulta que hay tantos locales disponibles que algo pasa. Así que quedaros con esa frase, decide con datos, porque los datos indudablemente son números, pero todo aquello que pasa alrededor de un restaurante, de un establecimiento, de un local, todo aquello que pasa mientras vamos montando el restaurante, son datos que tenemos que coger. Así que quedaros con esa frase, decide con datos. Creo que es una frase muy importante, muy interesante y que nos puede ayudar a lo largo del podcast de hoy y a lo largo de esa idea que tengamos de montar un restaurante.